ponencia que va a tener lugar a continuación trata sobre la meteorología adversa, su impacto, los incendios forestales en España y las inundaciones en Centroeuropa. Bien, queremos saber cuál es el impacto real de los fenómenos meteorológicos adversos, cómo se han abordado algunas de las situaciones extremas concretas. Es necesario un análisis concretamente sobre los incendios forestales, las inundaciones y sus lecciones aprendidas. Así que, Jon, cuando quieras, todo tuyo. Adelante. Bien. Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Para mí es un placer que se hayan acordado de nosotros, sobre todo Pedro, para invitarme a moderar esta jornada, que espero que resulte de vuestro interés. Tenemos hoy dos temas que vamos a tratar que están bastante relacionados, por no decir muy relacionados, con el cambio climático, ¿no? Que todavía algunos insisten en que no existe, pero día a día vemos que es una realidad. Los incendios forestales, que cada vez son más complicados, y en la mar pues hablaremos del tema, ¿no? De los nuevos incendios de sexta generación, con su microclima y estas cosas. Y otro lado muy importante pues son las lluvias. La forma de llover ha cambiado. Si os fijáis en los telediarios, ahora hay inundaciones en cualquier momento, en cualquier sitio, y hay muchos tipos de inundaciones. Tenemos las inundaciones, pues, lo que los europeos llaman los flash flood, tenemos las inundaciones de las grandes superficies, sobre todo en Centroeuropa, ¿no? Que como que es todo plano, empieza a subir el agua y es que no acaba nunca, ¿no? Y yo creo que hoy vamos a intentar un poco pues, explicarlo, ver qué ocurre, por qué ocurre y sobre todo si podemos hacer algo, no para evitarlo, porque ya es un tema de clima que se escapa quizá un poco a nosotros, aunque siempre podemos aportar nuestro granito de arena, sino en cuanto a la gestión de los siniestros y a su posible prevención. Pues por mi parte, nada más, Francisco, yo creo que todos conocéis al Consorcio de Compensación de Seguros. Es una entidad ejemplar. Realmente nosotros, en todas las comisiones europeas que participamos sobre peligros naturales, el modelo del consorcio es único en Europa, ¿no? Es un modelo que permite abordar los grandes siniestros naturales sin que sean las compañías de seguros directamente las que tengan que abordarlo, ¿no? Que muchas veces escaparía a su capacidad. Pero bueno, te dejo a ti que nos lo expliques. Francisco, pues cuando quieras. Pues nada, muchas gracias. Me voy a presentar allí. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Y me vengo aquí básicamente porque si no voy a tener que estar todo el rato mirando para atrás y quizás es más fácil que lo vea desde aquí. Bueno, pues como decía Jon, el consorcio tiene varias virtudes. Una de ellas es que en el Estado, desde el punto de vista del seguro, nadie más paga inundaciones que el consorcio. Por tanto, tenemos datos y esos datos pues, pueden ser útiles, por ejemplo, para identificar los niveles de riesgo o para ver lo que está sucediendo, cuáles son las tendencias, la evolución, etc. Voy a dar 3 pasitos hacia atrás porque igual no todo el mundo sabe cómo funciona el consorcio y el caso es que bueno, el consorcio es como una especie de navaja suiza del sector asegurador. Hacemos varias funciones, no solamente la cobertura de los riesgos extraordinarios, sino que también trabajamos, por ejemplo, pues, en seguro de automóviles, cuando hay algún accidente con vehículos sin seguro, o cuando una entidad aseguradora es insolvente y hay que liquidarla y hay que proteger a los asegurados mientras tanto. Tenemos funciones en seguros medioambientales, tenemos funciones en seguros nucleares, una función muy importante en el seguro agrario, que eso daría para hablar otro día, el cambio climático y el seguro agrario. Pero aquí vamos a hablar de inundaciones y entonces me centro en el seguro de riesgos extraordinarios. Como decía Jon, en España hay un mecanismo que permite que todas estas cosas que están viendo en la pantalla, equipamientos urbanos, viviendas y comunidades de vecinos, industrias y maquinaria, comercios y oficinas, todos los vehículos y otro tipo de infraestructuras, por ejemplo las vías férreas, que estén asegurados, automáticamente están asegurados frente a una serie de riesgos denominados extraordinarios. Eso hace que en España cualquier póliza de bienes, por ejemplo, pero también de daños personales y de pérdida de beneficios, en realidad sean 2. Una, la que uno contrata con su aseguradora cuando va a asegurar su casa, su vivienda o su tienda de chucherías, y otra, la que tiene con el consorcio.
La primera, la póliza original, tiene una serie de coberturas, pues las lógicas de robo, rotura de lunas, tal, pero también hay una serie de coberturas que tienen que ver con riesgos naturales, que es importante destacarlo. Por ejemplo, la lluvia, todos los efectos directos de la precipitación y los vientos por debajo de 120 km por hora, y a partir del umbral que establezca cada póliza, eso lo cubre la aseguradora con quien uno haya asegurado su propiedad. Obviamente, el mercado tiene libertad de tarificación y hay una serie de franquicias, si se aplican, que dependen de cada póliza. Pero, como digo, es obligatorio en el Estado extender esta cobertura para cubrir unos riesgos extraordinarios, que tanto son naturales como causados por el hombre. Dentro de los riesgos naturales pues entraría la inundación, tanto la inundación fluvial como la pluvial, el embate de mar o inundación costera, los vientos fuertes por encima de 120 km/h, cuando se declara una zona como de tempestad ciclónica atípica, la TCA, que es el palabra que utilizamos nosotros en el argot asegurador. Riesgos geológicos como terremoto, maremoto, erupciones volcánicas, que hasta el año pasado no habíamos conocido, pero el año pasado sí conocimos y muy bien conocida, y otra serie de elementos, pues como por ejemplo la caída de meteoritos y cuestiones así un tanto más exóticas. Si se preguntan cuántos siniestros hemos tenido por meteoritos en nuestra historia, le digo que 3. Y luego hay una serie de riesgos causados por el hombre, pues el terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular, y las acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en tiempo de paz. El caso más normal de este último, por si se lo preguntan, pues es el típico caso en que la policía tiene que reventar un piso porque hay unos delincuentes dentro y ese piso está alquilado. Y entonces pues, le tienen que pagar la puerta al pobre propietario que no tiene la culpa de que haya unos malos. Entonces, en este sentido, pues esta cobertura de los riesgos extraordinarios se financia mediante un recargo que se calcula sobre el valor asegurado, simplemente. No paga lo mismo una vivienda que un vehículo a motor, que una industria siderúrgica. Y para cada tipo hay un tipo de recargo diferente, pero esa prima del consorcio, digamos, el recargo, no depende de dónde esté ubicado, no depende del riesgo que haya en un lugar concreto. Por ejemplo, podría, desde el punto de vista de cómo se hace esto, por ejemplo, en Alemania, este palacio de congresos que está en zona inundable, pues tendría que pagar una prima mucho más alta que una casa que esté allí encima de la colina aquella. Nuestra filosofía es diferente porque fomenta la mutualización y además estamos haciendo un pool de riesgos diferentes. Entonces, no es lo mismo, igual el riesgo de inundación aquí es mayor, pero el riesgo de viento fuerte es mayor encima de la colina. O igual el riesgo sísmico es mayor, igual no, el riesgo sísmico es mayor en Granada que en Bilbao y el riesgo de inundación es mayor en Bilbao que en Granada. Entonces, por eso compensamos, hacemos un cálculo global y eso lo que hace es que sea bastante más fácil tener esa extensión. En los países donde la prima del seguro de inundación, por ejemplo, depende del nivel de riesgo, el problema es que la cobertura es mucho menor porque ese seguro es mucho más caro. Por ejemplo, una vivienda normal en una zona inundable de Alemania, de media, paga 650 € al año solo de seguro de inundación. El recargo medio que paga en España una vivienda normal al consorcio son 15 €. Y con eso entra todo. Entonces, ese es el principio por el que hace que si en España el 75% de las viviendas tienen seguro, el 75% de las viviendas tienen seguro de inundación. Y de vientos fuertes, y de terremoto, y de tal. En otros países, pues igual, en Alemania el 90% de las viviendas tienen seguro, pero solamente el 40% tienen seguro de inundación. Y cuando se plantean situaciones como la del verano pasado, de las inundaciones de Centro Europa, que además de causar daños por 7.000 millones de euros, pues causó la muerte a 200 personas, pues no tienen seguro. Y eso es tienen seguro el 40%. Y eso es un problema pues, que alguien tiene que resolver, que normalmente suele ser el Estado, con lo cual pues, al final acaba pagando todo el mundo. El consorcio no se financia a través de los presupuestos del Estado, sino que son lo que todos los asegurados vamos pagando. Tiene una contabilidad independiente a la del Estado, tiene una hucha aparte que se dedica precisamente pues, para pagar esto.
Y eso hace pues, que en el país haya aproximadamente del orden de 60 millones de bienes que están cubiertos. 32 millones de vehículos que circulan, 21 millones de viviendas, 5 millones de industrias y comercios, de industrias y comercios, digo bien. Obras civiles aparecen pocas, pero es que, por ejemplo, toda la red ferroviaria cuenta como una póliza. Entonces, pues ahí. El caso es que, y el capital asegurado son 6 billones, de verdad, de 10 elevado a 12 euros. La tendencia de la siniestralidad, y aquí ya empezamos a hablar de inundaciones, la tendencia de la siniestralidad, como ven, pues es creciente. Y como ven, pues aquí ven varias cosas. Prácticamente 7 de cada 10 euros que paga el consorcio son por inundación. Y si metemos el viento fuerte, pues ya nos vamos al 86%. O sea, casi 9 de cada 10 euros que pagamos son por hechos que están relacionados con factores hidrometeorológicos. Y son hechos que pueden verse modificados por el cambio climático que estabas comentando antes. Y eso hace que este tema pues nos preocupe. Y había comentado antes que cubrimos tanto riesgos causados por el hombre como riesgos naturales, pues el 95% de lo que pagamos son causas naturales. Como ven, la inundación no solamente es la más cuantiosa, sino que también es la más frecuente. Todos los años es nuestro más fiel compañero. Todos los años hay inundaciones. La inundación más cara que ha pagado el consorcio en su historia es aquí, literalmente aquí. Sigue siendo la inundación del 27 de finales de agosto de 1983, que a costes actuales pues andaría por encima de los 900 millones de euros. Eso no quiere decir que si esa misma inundación con las mismas circunstancias se produjera hoy, costaría 900 millones de euros. Probablemente costaría mucho más, porque la exposición en estos casi 40 años pues se habrá multiplicado por N. Entonces, pero sigue siendo, 40 años después, la inundación más cara en la historia del consorcio. En estos últimos años más recientes hemos tenido 2 ejemplos importantes. Uno, la Dana de septiembre de 2019, que nos costó del orden de 500 millones de euros, y la Borrasca Gloria de enero del año 2020, que fue el primer ejemplo de inundación litoral masiva. En el año 2014 ya tuvieron aquí ejemplos en el litoral cantábrico, en el Golfo de Vizcaya, pero por primera vez en el Mediterráneo, pues Gloria también superó superó de largo los 200 millones de euros en daños, y prácticamente hay un continuo desde el Cabo de Palos hasta el Cabo de Creus de siniestros en todo el litoral mediterráneo. Este mapa está mal, faltarían también los daños de Baleares, que también se produjeron. Entonces, aquí ya están viendo algo de lo que yo comentaba al principio de la utilidad del seguro. Somos capaces de marcar dónde se producen los daños, y cada uno de esos puntitos tiene un precio, tiene un coste. Entonces, cada evento podemos saber lo que cuesta. Y eso tiene utilidad, por ejemplo, para hacer lo que comentaban anteriormente los ponentes, hacer predicciones basadas en impacto. Puede tener una utilidad para evaluar el coste-beneficio de diferentes medidas de reducción del riesgo, y además tiene una utilidad obvia. Por ejemplo, en la aplicación de las directivas europeas de riesgo de inundación, son los datos del consorcio los que se utilizan para identificar las zonas o las áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Y además se cuantifica, y cuando se elabora una medida o cuando se ven diferentes alternativas de reducción del riesgo, pues ya tenemos una base objetiva para poder saber si el umbral de daños a 10 años es este, y esta obra nos cuesta tanto, en cuánto tiempo amortizaríamos esa medida de reducción del riesgo. En cuanto a la evolución del dinero que paga el consorcio por inundación, hablo solamente de inundación porque es el elemento más fácil sobre el que poder establecer una tendencia. Los riesgos geológicos pues tienen una frecuencia, afortunadamente, porque son luego los que más impacto tienen, como se ha visto en La Palma o como se vio en el terremoto de Lorca. Tiene un impacto muy alto, pero tiene una frecuencia muy baja. Entonces no tiene sentido establecer una tendencia. En el viento hemos ido modificando el umbral.
al principio era una definición estrictamente meteorológica, sinóptica, que era un tanto difícil de aplicar. Luego pusimos un umbral de 135 km/h y luego hemos bajado el umbral a 120 km/h. Por tanto, cada vez pagamos más viento, pero es porque hemos abierto la manga, digamos, y en el caso de viento viene bien hablar de manga, para pagar daños por viento. Sin embargo, la inundación siempre la hemos pagado igual. O sea, cualquier tipo de inundación que se haya producido sobre un bien asegurado lo ha pagado el consorcio. Entonces, pues en estos últimos 30 años vemos cómo las indemnizaciones por inundación que paga el consorcio pues se han multiplicado casi por 3. Pero es que los capitales asegurados que hemos tenido en este tiempo, por eso cuando decía que si la inundación del año 83 se produjera hoy, pues probablemente no serían 900, sino tal, pues el valor asegurado también se ha multiplicado casi por 3. Por tanto, el factor que explica mejor el aumento de los daños es el aumento de la exposición. Y aquí hay un tema que siempre se comenta, que es que la pregunta recurrente es si el cambio climático está haciendo que haya más daños o no haya más daños. Hay que descomponer lo que es el riesgo. El riesgo es la multiplicación de 3 factores. Uno es el peligro en sí, que eso es lo que se puede ver modificado por el cambio climático, que lleva más, que lleva menos, que lleva con más intensidad, etc. Otro es la exposición y otra es la vulnerabilidad. Aquí estamos viendo cómo el aumento de exposición es el que causa que tengamos más daños. Obviamente, cuando en Valencia hay un campo de naranjas, pues el campo de naranjas se inunda y producirá daños en las naranjas. Cuando esa inundación se produce sobre ese mismo sitio, que ha dejado de ser un campo de naranjas y son 3 hoteles, 27.000 adosados y 2 campos de golf, pues los daños se multiplican, no porque, aunque llueva igual, simplemente es porque ha cambiado ese uso del territorio y ha cambiado la exposición que hay. Y eso, por suerte o por desgracia, pues no pasa solo en Valencia, ha pasado en todas partes. Este estado se ha construido mucho y no siempre donde tenía que construirse. Entonces, pues este es un ejemplo de que el principal factor del aumento de los daños es la exposición. Pero hay una nota al pie de página. Si vemos el coste unitario que está pagando el consorcio por cada siniestro, vemos que en estos últimos 25 años consistentemente hemos venido pagando menos. Y hay 2 explicaciones para ello. Una, que hace 25 o 30 años pues solamente se aseguraban aquellos bienes más caros, las industrias, los comercios y las personas con mayor poder adquisitivo que tenían mansiones que perder o casas de mayor valor. Y en estos años la institución del seguro, pues y es una buena noticia, pues se ha universalizado. Entonces, cada vez hay más gente que tiene seguro y, por tanto, estamos cubriendo bienes más baratos también, viviendas más baratas. Y eso hace que, de media, paguemos menos. La otra explicación, que no es incompatible con la primera, es que en estos últimos 30 años pues, se dan mejores avisos meteorológicos, se gestionan mejor las emergencias, y eso es una buena noticia para este colectivo, y que está aumentando la concienciación del riesgo. Por lo tanto, pues, queremos pensar que las dos, primero que cubrimos una parte de los bienes que son más baratos y que se gestionan mejor las emergencias, son las explicaciones de que ahora, de una forma un tanto contraintuitiva, porque aunque aumentan los daños, estamos pagando menos en realidad por cada daño que se produce. Pero en estos últimos 5 años, como ven, esa tendencia se ha invertido. Se ha invertido, o por lo menos se ha estancado. Y eso sí que podría ser una primera indicación de que a igualdad de condiciones, ahora ya es la peligrosidad lo que está haciendo aumentar. Entonces, en este caso sí que sería cierto que esto que comentaba John, que cada vez llueve peor, en este país bien no ha llovido nunca, y sobre todo en la parte mediterránea bien no ha llovido nunca, pero se está exacerbando eso. Y aquí en la zona de influencia atlántica, pues esos episodios de acumulación de precipitación en pocos días, por entradas de circulación muy meridiana, pues también están haciendo. Por ejemplo, las inundaciones de diciembre del año pasado, sobre todo en Navarra, pero que también afectaron a País Vasco y a Burgos, pues son un ejemplo de eso.
Y como ejemplo, y para terminar la presentación, de lo que se puede ver a través de los datos del seguro, pues por término municipal, esto es lo que el consorcio ha pagado por inundación en los últimos 15 años de media. O sea, cada año de media pagamos eso. Y ahí pues se ven unas zonas que son donde convergen exposición con peligro. Es decir, todo el litoral mediterráneo en particular, también la costa norte y muy en particular el Golfo de Vizcaya, y luego hay un efecto que es el de la exposición. Pues sí, en Madrid y en Zaragoza aparecen daños, pero es que en Madrid, en el área metropolitana de Madrid, pues viven 6,5 millones de personas. Si dividimos la indemnización, o sea, las compensaciones que damos entre los habitantes de cada municipio, pues tenemos una mejor visión de lo que es el nivel de peligro, en este caso. Y aquí pues vuelven a aparecer esas zonas del litoral mediterráneo, pues la Costa del Sol, las zonas de la desembocadura del río Segura y el área del Mar Menor, y aparecen unas zonas que quizá no sean las que más nos suenan, pero donde también a escala más pequeña convergen esos factores de cursos de agua con escasa acumulación, de tiempo de acumulación y, por tanto, con poca capacidad de regulación y de exposición. Los fondos de valle que están urbanizados y, por tanto, se producen esas inundaciones. Y aparte de las zonas litorales, pues vemos como en los Pirineos hay muchas zonas con estas características, como en la cuenca alta del Ebro también y como en las cuencas béticas también, tanto a la parte del Guadalquivir como en la zona de las cuencas sur. Y básicamente esto era lo que quería comentar en la presentación, pero estoy más que abierto a cualquier tipo de preguntas, discusión, por mi parte, sin problema. Gracias, Francisco. Bueno, pues me comunican que Marc no ha podido asistir porque ayer le dio un cólico de riñón y le han tenido que operar, con lo cual, como excusa, es bastante buena. Bien, le disculparemos. Bien, una cosa, Francisco. En Europa, sobre todo en la zona de Alemania y de Austria, están muy preocupados con el granizo. Están teniendo siniestros, pero muy graves, de lo que son pues, pedrisco del gordo. Incluso pues, están estableciéndose nuevas normas para cubiertas, para cerramientos resistentes al granizo. Han inventado pues, máquinas de laboratorio para pegar pues, pedradas a los diferentes materiales para ver si se agujerean o no. Aquí en España, en cuanto a granizo, ¿qué supone un problema importante o todavía estamos en...? En España, bueno, lo primero, en daños en bienes el granizo no es un riesgo que cubra el consorcio. Es un riesgo, como la nieve, ¿no? Es como sí, los efectos directos de la precipitación, sea la que sea, lluvia, granizo, nieve, etcétera, es algo que cubre las compañías. Dicho lo cual, los efectos del granizo sobre los bienes, de momento, y según mi conocimiento, no suponen un problema insoluble para las aseguradoras, de momento. Es verdad que hay zonas, y por ejemplo en Alcañiz, en Teruel, hace unos cuantos años hubo una granizada que no quedó un tejado sano de la villa. Pero no tengo la impresión de que sea una cuestión que desde el punto de vista del seguro en bienes se suponga un problema. Sí que lo supone para el seguro agrario. El granizo... cada episodio de granizo intenso en el seguro agrario puede suponer daños, cada episodio, del orden de 50 a 60 millones de euros. Lo cubre Agroseguro. ¿Perdón? Lo cubre Agroseguro. Que cubre Agroseguro, que a su vez pues, está formado por unas cuantas aseguradoras, entre otras el consorcio, que además es el que reasegura esos daños. Entonces sí que en el seguro agrario supone un problema. En bienes, pues...
De hecho, yo creo que en estos últimos años, y sobre todo a raíz de eventos como Filomena, las aseguradoras privadas, digamos, las compañías, están tomando conciencia mayor de que estas cuestiones que hasta ahora se decían, bueno, esto de cambio climático es cosa del consorcio, pues me da la sensación de que su nivel de concienciación sobre los riesgos meteorológicos y sobre la tendencia de los riesgos meteorológicos está cambiando sensiblemente. Sí. Bueno, una cosita antes, cuando he empezado no me he presentado adecuadamente, porque la costumbre de que todo el mundo nos conoce en los foros a los que vamos. CEPRAVEN es una asociación de investigación para la seguridad de vidas y bienes que la creó la patronal del seguro hace ya 45 años para fomentar la prevención, ¿no? Entonces nosotros trabajamos junto con organismos similares en toda Europa, en 27 países, y tenemos comisiones de trabajo, realizamos trabajo. Hemos realizado últimamente un trabajo sobre carga de nieve en las cubiertas que está a disposición en nuestra página web, que lo patrocinó CASER. Luego tenemos otros 2 documentos, uno de barreras fijas y móviles para inundaciones, que lo patrocinó el consorcio, su traducción, y otro sobre genérico sobre inundaciones, ¿no? Entonces, ahí podéis ver los diferentes tipos de protecciones que hay. Lo que pasa es que en España tenemos, la mayoría de las inundaciones son lo que los europeos llaman el flash flood, ¿no? Es una inundación flash, o sea, instantánea, un chaparrón gordo de gran intensidad, una orografía bastante abrupta en casi todo el país que hace que el agua corra y vaya hacia zonas concretas, y ahí pues es difícil de proteger, pero por ejemplo los austriacos están trabajando en sistemas de modelización informática, y entonces pues para en locales muy concretos, por ejemplo una industria que le puede llegar todo el agua, pues le ponen un pequeño dique 7 metros más arriba hacia allí y el agua va al vecino. O sea, poco arreglar mucho más, pero por lo menos esa empresa lo soluciona. Y luego están los grandes sistemas para inundaciones de crecidas, ¿no? Sobre todo las crecidas de ríos en zonas que aquí podría ocurrir, por lo que puede ocurrir en el Valle del Ebro, ¿no? Que es una zona muy plana, un río muy grande. Entonces, cuando se va acumulando el caudal por deshielo, por lluvias, pues va subiendo, sube, y cuando sube inunda mucho. Sobre estas grandes inundaciones de Alemania, del Danubio, del Rin, que veis que saca una foto aérea y solo se ve agua, ¿no? Casas y agua, casas y agua. Entonces, para ese tipo de inundaciones, aparte de los sacos terreros, que es el sistema tradicional, pues hay sistemas automáticos, hay sistemas móviles que te permiten cerrar o subir el cauce del río pues hasta 5 o 10 metros, y evitar que ese agua salga y consigas llevar el agua por encima del nivel del terreno hasta que vuelva a bajar, ¿no? Esos documentos los tenéis a disposición en la página web de CEPRAVEN, si queréis consultarlos. Nosotros una de las cuestiones más que últimamente estamos haciendo, comentaba antes, que yo creo que es que no entendemos bien en qué consiste el riesgo. Normalmente confundimos riesgo con peligro y no tenemos en cuenta pues, exposición y vulnerabilidad. En un contexto donde la exposición ha crecido, donde el peligro está creciendo, si queremos mantener el pastel que se tiene que comer de riesgo el consorcio, o abrimos la boca más, y a boca pues eso supondría subir tarifas, etcétera, o intentamos hacer que el pastel no quepa en la boca. Y la única forma es bajar la vulnerabilidad. Y ahí entran todo ese tipo de medidas que estabas comentando. En estos últimos años, bueno, siempre, pero en particular en estos últimos años, en nuestra colaboración con la Dirección General del Agua, que además aglutina a todas las, tanto a las confederaciones hidrográficas como a los organismos de cuenca autonómicos en aquellas zonas que tienen transferidas esas competencias, como por ejemplo aquí, se están haciendo una serie de casos de estudio y se están empezando a dar casos de estudio donde se analiza eso, el coste-beneficio de poner barreras de inundación en determinados sitios, por ejemplo, en la zona de los Alcázares, o en Marrón, en Cantabria, o en el monasterio de Santa María de Huerta, en Soria. Digamos que en toda la geografía del Estado pues, se están haciendo una serie de proyectos que lo que están comprobando es la viabilidad de este tipo de medidas. Medidas que en algunas ocasiones pasan por impermeabilizar
las infraestructuras que ya están expuestas y que se sabe que se inundan, y además ahí utilizando la experiencia pericial del consorcio sobre esas propias propiedades, y en otras zonas, por ejemplo, se ha hecho en Funes, en Navarra, o se ha hecho en Cuenca, lo que se está haciendo es quitando las defensas lineales de los ríos, porque en muchas ocasiones eso genera más problemas que los que evita. O sea, la mejor manera de evitar una inundación en un medio urbano es dejar que el río se inunde en el campo y ya está, y no hay mayor problema. Si se inunda una chopera, pues mejor para los chopos. No tiene ningún sentido generar daños por defender una chopera, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos haciendo cosas bastante interesantes con ellos y con sus fondos. Hay ya un Real Decreto que está funcionando en la zona del Mar Menor, y donde se están dando 3 millones de euros en subvenciones directas en propiedades públicas y privadas para adaptarse al riesgo de inundación, y ahora mismo hay otros 2 por 10 millones de euros cada uno para hacer lo mismo en la zona de la Vega Baja del Segura y en el eje central del Ebro. Entonces yo creo que ha habido un cambio de paradigma de fomentar la prevención, que creo que en general es una buena noticia. Yo creo que la prevención siempre es rentable, ¿no? El problema es que necesitar las estadísticas, unas buenas estadísticas para demostrar que esa inversión ha bajado la siniestralidad, ¿no? Porque si no, no encuentras un retorno directo, ¿no? O sea, es muy difícil medir lo que no pasa, y la prevención lo que pretende es que no pasen cosas. Y otro ejemplo, si me permites, de que no entendemos muy bien qué es esto del riesgo, y sin ser yo un experto en el tema, pero queríamos hablar de incendios, me gustaría decir algo un poquillo al respecto. En España, en este momento, yo creo que hay más masa forestal que en ningún momento de los últimos 1000 y pico años anteriores. Eso es algo que probablemente no se sepa, pero el abandono de las zonas de las zonas poco rentables de explotación agrícola, etcétera, el abandono del medio rural en general ha hecho que la masa crezca mucho, la masa forestal crezca mucho. Probablemente alimentada por otros factores como la siembra de CO2, y eso hace que cada vez haya más bosques, lo cual está muy bien. Pero a su vez ha aumentado la exposición en esas zonas. O sea, lo que se llama el interfaz urbano-forestal, el WUI en inglés, ha crecido mucho también. Por tanto, estamos viendo cómo aumenta la exposición, aumenta el peligro porque hay más árboles, aumenta la exposición porque hemos metido más casas por todos sitios, y además el peligro aumenta pues porque las condiciones en determinadas épocas del año de esa masa forestal, en un clima que cada vez es más extremo y que cada vez y con unas temperaturas que independientemente de que llueva más o menos, que en realidad lo que hace es llover peor, no es ni más ni menos, pero sí que lo que está aumentando tremendamente es la evapotranspiración. Entonces la disponibilidad hídrica y el estrés hídrico es mucho mayor, y eso hace que toda esa masa forestal que ha crecido se convierta durante determinadas épocas del año en bombas de relojería. Si además de eso pues empezamos a meter urbanizaciones, casas, etcétera, pues el problema aumenta. Pero no es tan simple como decir que el cambio climático está haciendo que aumenten los incendios. Sí, pero es un poco lo mismo que en el caso de las inundaciones. Sí, es un tema importante, ¿no? Toda la masa forestal y la masa baja forestal, ¿no? Que realmente es la que se seca en cuanto empieza el calor. Efectivamente, el abandono de la ganadería, por ejemplo. Esa falta de limpieza de los bosques hace que esos incendios pues, acaben como el del año pasado en Málaga, que fue pues, el primer incendio grave en España de los que denominan de sexta generación, en los cuales el propio calor del incendio genera unos pirocúmulos que son nubes prácticamente de fuego que van cayendo por donde cae y expandiendo el incendio por todas partes. Bueno, pues yo creo que menos mal que no ha venido Marc, pues, porque si no... No sé si alguien tiene alguna pregunta, que igual nos da tiempo. Si queréis alguna pregunta... Buenos días. Si tenéis datos estimativos de impacto de daños en viviendas no aseguradas. Entiendo que las no aseguradas no hacen uso del consorcio ni pueden beneficiarse de vuestras compensaciones. Pero bueno, una estimación, porque se ha visto en el volcán de La Palma el volumen de edificaciones y de viviendas que no estaban aseguradas, y eso es muy habitual en Canarias, en el resto de la península. Si tenéis datos de los daños que están sufriendo viviendas no aseguradas por temas de inundaciones.
Es una buena pregunta, la respuesta no es simple. A ver, nosotros por definición solamente cubrimos daños sobre bienes asegurados. Por tanto, para nosotros lo que se produce sobre bienes no asegurados es un poco como la cara oculta de la luna. No tenemos una idea más allá de poder hacer una estimación, por ejemplo, la que comentaba. La mejor estimación que tenemos a día de hoy es la que hace UNESPA, la que hace la patronal del seguro, sobre la penetración del seguro en viviendas por cada comunidad autónoma. Entonces, por ejemplo, en Euskadi es del orden del 90%, y en Canarias, Ceuta y Melilla del orden del 50%. Y entre unos y otros estamos el resto, ¿no? Entonces, la mejor cosa que podríamos hacer es tomar los daños y multiplicar por la parte no asegurada, aunque en realidad eso tampoco es, porque podemos estimar que la parte no asegurada tendrá un valor más bajo que la asegurada, porque si alguien no se asegura... A ver, el perfil típico de vivienda que no se asegura en España es la vivienda de campo que uno hereda de su abuela, que la tiene allí, que tal, y entonces no... Ese es el retrato robot de la vivienda no asegurada en España que muchas veces nos encontramos. También es verdad que en aquellas zonas donde ha habido siniestralidad aumenta la penetración del seguro, precisamente porque el consorcio en este caso se convierte en un argumento de venta. O sea, en algunos lugares donde voy yo fuera de España, pues el seguro privado dice que nosotros estamos perjudicando al mercado, cuando en realidad lo que estamos dando es un argumento para que el mercado venda más pólizas en zonas inundables, por ejemplo. Pero, en resumen, ese cálculo, la estimación total de los daños, siempre es un cálculo proxy. Por ejemplo, en el año pasado, la Fundación AON, que aglutina a Protección Civil, al consorcio, a UNESPA, a la Cruz Roja, a la Unidad Militar de Emergencias y tal, hizo el ejercicio de calcular cuál ha sido todo el impacto de las catástrofes en España en el quinquenio 2016-2020. Ahí el número que sale, que a su vez es bastante homogéneo con nuestras estimaciones, es que en España el 56% total de los daños está cubierto por el seguro. Por el seguro, sea el consorcio, sea el seguro privado tal, o el seguro agrario. La mayor fuente de esos daños no cubiertos por el seguro son, por una parte, lo que no está cubierto por el seguro agrario. En el seguro agrario está cubierto del orden de la tercera parte de la producción. 2/3 partes no están cubiertas. El seguro agrario sí que es un seguro que aunque está muy subvencionado, porque está subvencionado al 40 y tantos % de la prima, es un seguro caro, porque sí que depende del nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es cierto y elevado. Entonces, muchos agricultores y ganaderos se la juegan a no asegurar porque igual no les compensa la prima, etc. Pero lo cierto es que sí que se producen daños y esos suman. Y la otra fuente principal de esa brecha de protección, aparte de los bienes privados, que más o menos podemos suponer que sea un 20 o 25% del total, es los bienes de titularidad pública. En España el sistema no hace distingos entre quien, si se asegura, es el Gobierno vasco, el Gobierno de España o el Ayuntamiento de Bermeo. No hace ninguna... O yo. O sea, si se asegura, está cubierto por el consorcio, indiferentemente. Pero muchas administraciones, y en particular la Administración General del Estado, no se asegura. Entonces, si se produce un daño sobre el litoral, que se producen y muchos, o si se produce que se cae un puente de una autovía o tal, que cada puente que se cae vale por muchos miles de casas, esos daños no están cubiertos por el seguro. Y esa es la principal, digamos que luego el Gobierno lo mete en presupuestos al año siguiente y ya está. Y esa es la principal fuente de falta de cobertura ahí. Para poner en contexto, ese 56% de los daños que estarían cubiertos en España, en el resto de Europa solamente está cubierto el 33%, la tercera parte. Por tanto, ahí comparativamente estamos bastante mejor que en otros lugares. Gracias. Bueno, una última pregunta. Por allí. Sí, es muy breve. Cuando comentáis el nivel de coste del aseguramiento en función de la peligrosidad de la zona determinada, ¿con qué criterios manejáis esa determinación del riesgo? Yo recuerdo que hace unos años hubo un esfuerzo por parte también del consorcio por establecer, por ejemplo, la referencia en el tema de maremotos. No había unos parámetros objetivos y se estaban haciendo un esfuerzo con distintas entidades ministeriales
y comunidades autónomas porque se entendía que era un riesgo que había que incorporar a los cálculos de peligrosidad y de riesgo consecuente. Evidentemente hay riesgos que están perfectamente cartografiados, delimitados y zonificados y otros riesgos que son más cuestionables como se zonifica. ¿Qué criterio utilizáis como parámetros generales a la hora de establecer los riesgos en el tema de inundaciones, en el tema de otro tipo de riesgos en general? Bueno, gracias. Como ya he dicho al principio, nosotros lo metemos todo en el mismo saco. O sea, no tarificamos diferente en Cádiz porque haya riesgo de maremoto que en Gerona, que no lo hay, o no tarificamos lo mismo la inundación aquí que en Palencia. O sea, no tarificamos diferente, tarificamos igual. O sea, nosotros lo que tenemos en cuenta es la masa siniestral total y un poco el nivel de reservas que queremos tener, teniendo en cuenta nuestra autolimitación de tener que cubrir o de tener fondos para cubrir el periodo de retorno de 200 años, que es lo que nos obliga la ley, de todos los riesgos que cubrimos. Entonces, nosotros hacemos una estimación global para cada uno de esos riesgos de qué cantidad de fondos necesitamos. De hecho, lo que ha venido haciendo el consorcio en estos últimos años ha sido bajar nuestra tarifa, porque la tasa de aseguramiento ha subido tanto en España, que es una buena noticia, que nuestros ingresos estaban creciendo más de lo que probablemente necesitásemos. Por tanto, lo que hemos hecho hace 2 años fue bajar un 13% de media la tarifa, con la idea de moderar el crecimiento de nuestra reserva de estabilización, que ahora mismo está del orden de 12.000 millones de euros. Entonces, los riesgos que menos controlados tenemos, por ejemplo, la inundación tenemos todos los años y de todos los tipos, grandes, pequeñas y medianas. Entonces, ese riesgo está bastante bien controlado en cuanto a qué es lo que podemos esperar. Los riesgos geológicos tienen un periodo de retorno mucho más largo y eso nos exige más esfuerzo de modelización y de conocimiento sobre esos riesgos. Y en particular sobre el riesgo de tsunami, que es algo que podría parecer exótico, lo cierto es que España tiene riesgo de tsunami y no tiene un riesgo de tsunami insignificante. En la zona del Golfo de Cádiz el riesgo de tsunami es alto. Entonces, y el periodo de retorno, pues según fuentes, oscila entre los 250 y 400 años. El terremoto de Lisboa fue en 1755 y hubo un tsunami que en Huelva y Cádiz mató a 3.000 personas. Entonces, aquí todos los que estamos en la sala ya sabemos que los periodos de retorno no son los horarios de Renfe, pero sí que es verdad que es algo que entra dentro de lo posible. Y hace 3 años, terminando en estamos en un estudio con el Instituto Geológico y Minero y la Universidad de Málaga precisamente para hacer eso. Ya hemos generado un montón de olas, estamos metiéndolas dentro y estamos cruzándolas con la exposición en esas zonas para saber a qué pérdida económica se puede enfrentar el consorcio. La respuesta al final de este año. Muy bien. Porque estamos terminando ya eso. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ahora toca un cafecito, ¿no? Y luego a las 12:10 continuamos. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias. Gracias a todos.